En medio de un bosque oscuro y peligroso, lleno de serpientes venenosas que acechan silenciosas entre las hojas caídas, una niña pequeña está sola y aterrorizada. Abandonada por su propio padre, un hombre rico y sin corazón, ella no tiene nada ni a nadie, excepto un caballo noble y valiente que, con su fuerza y lealtad, se convierte en su único protector. En un mundo donde la traición y el miedo parecen dominar, surge una historia de esperanza y supervivencia que desafiará todo lo que creíamos saber sobre el amor y la familia. La luz del atardecer se colaba entre los árboles altos y espesos del bosque de San Miguel, pintando el suelo con pinceladas de oro y sombra. El aire estaba cargado de humedad y un leve olor a tierra mojada, mientras las serpientes se deslizaban silenciosas, ocultas entre las hojas secas y raíces torcidas. Era un lugar donde pocos se atrevían a entrar y menos aún a quedarse. En medio de aquella espesura, una figura diminuta se movía con dificultad. Era una niña de no más de 7 años, con el cabello enmarañado y la ropa desgarrada. Sus ojos grandes y brillantes reflejaban una mezcla profunda de miedo y desconcierto. Sus pequeñas manos temblaban mientras intentaba alejarse de los sonidos inquietantes que surgían entre la maleza. El silencio era interrumpido por el crujido de ramas y el siseo de las serpientes que parecían acercarse cada vez más. La niña se llamaba Sofía. Hasta hace pocas horas, su vida había estado llena de lujos y comodidades. Su padre, don Esteban, un hombre adinerado y reconocido en la ciudad, la había dejado allí sin una palabra, abandonándola en aquel infierno verde y salvaje. ¿Por qué lo hizo? Nadie lo sabía, pero en ese momento, para Sofía, la pregunta era inútil. Su mundo se había reducido a un solo pensamiento: sobrevivir. Mientras intentaba dar un paso más, sintió un dolor agudo en su tobillo. Miró hacia abajo y vio una pequeña serpiente que parecía lista para atacar. El pánico la paralizó, y justo cuando la serpiente se preparaba para morder, apareció una sombra imponente que bloqueó la amenaza. Un caballo enorme y majestuoso, de pelaje negro azabache y ojos cálidos como el fuego, se colocó entre Sofía y el peligro. Sus movimientos eran firmes y seguros, pero su mirada mostraba una ternura inesperada. El caballo bajó la cabeza y con un movimiento rápido espantó a la serpiente con una patada poderosa. Sofía no podía creer lo que veía. Nunca había estado tan cerca de un animal tan grande y fuerte, y mucho menos uno que parecía querer protegerla. Con lágrimas rodando por sus mejillas, se acercó lentamente al caballo, que permanecía inmóvil, esperando que ella confiara. En ese instante nació una conexión inexplicable entre la niña y el caballo. Dos almas abandonadas, encontrándose en el momento más oscuro, dispuestas a cambiar su destino juntos. El caballo, al que Sofía decidió llamar Sombra, parecía saber que no podía dejarla sola en aquel bosque lleno de peligros. El viento susurraba entre las hojas, mientras los primeros signos de la noche comenzaban a envolver el lugar. Pero para Sofía y Sombra, aquella noche no sería solo un tiempo de miedo. Sería el comienzo de una aventura de valentía, lealtad y esperanza, en la que aprenderían a confiar el uno en el otro, enfrentando juntos los fantasmas del abandono y la soledad. Los primeros minutos después del encuentro fueron cruciales. Sofía, aún temblando por el miedo y la incertidumbre, se aferraba a la crin del caballo Sombra, buscando un ancla en medio del caos que la rodeaba. El bosque parecía un laberinto sin salida, y el sonido de las serpientes aún hacía eco en sus oídos como un aviso constante de peligro inminente. Sin embargo, la presencia de Sombra le daba una pequeña esperanza, una promesa silenciosa
de que no estaría sola, pero la realidad era dura y exigente. La niña, frágil y agotada, no podía seguir caminando mucho más sin ayuda. Sus piernas estaban adoloridas, el rasguño de las ramas y las espinas cubrían su piel con pequeñas heridas, y el hambre comenzaba a apretar su estómago. Sin embargo, no había alternativa. Debía confiar en aquel caballo y en sus propios instintos para encontrar un refugio seguro. Sombra parecía entender el peso de aquella responsabilidad. Con pasos firmes y seguros, comenzó a avanzar, moviéndose con cautela para evitar las serpientes ocultas. De vez en cuando, su cabeza giraba hacia Sofía, como para asegurarse de que la niña seguía a su lado. Cada vez que Sofía soltaba un suspiro de miedo o tristeza, el caballo respondía con un movimiento suave de su cuello, como si la animara a no rendirse. El sol comenzaba a desaparecer completamente y la oscuridad abrazaba el bosque con una rapidez aterradora. Las sombras se alargaban y los ojos brillantes de los animales nocturnos empezaban a observar desde la penumbra. Sofía, con la voz temblorosa, susurró: ¿A dónde vamos, Sombra? ¿Dónde está el lugar seguro? El caballo no podía responder con palabras, pero su mirada transmitía una determinación inquebrantable. No importaba qué obstáculos encontraran, no la dejaría sola. Las primeras horas fueron un reto constante. La niña intentaba mantenerse fuerte, pero su cuerpo y mente comenzaban a claudicar. En un momento, se detuvieron junto a un arroyo pequeño, donde el agua corría fresca y clara. Sofía bajó la cabeza y bebió con desesperación, mientras Sombra lamía el agua a su lado. Fue un instante de calma, un pequeño oasis en medio del peligro. Sin embargo, la paz duró poco. Un ruido extraño llamó la atención de ambos, un crujido de hojas y ramas que no pertenecía al bosque. De repente, una figura apareció entre los árboles, un hombre vestido con ropas oscuras y botas de cuero, que parecía haber estado observándolos en silencio. Sofía retrocedió con miedo, aferrándose a Sombra, quien se plantó firmemente entre ellos y el desconocido. El hombre alzó las manos y habló con voz baja pero firme: «No tienen que tener miedo, no voy a hacerles daño». A pesar de sus palabras, el hombre parecía un extraño en aquel lugar, y la niña no podía bajar la guardia. Él se presentó como Mateo, un guardabosques que conocía bien la zona y las leyendas que la rodeaban. Contó que había oído hablar de una niña abandonada en el bosque y que llevaba días buscándola. Sofía no sabía si confiar en él, pero el cansancio y la desesperación la hicieron aceptar ayuda. Mateo les ofreció llevarlos a un refugio cercano, donde podrían descansar y recibir atención. El caballo Sombra parecía evaluar al hombre con cautela, pero no mostró signos de agresión. El camino hacia el refugio fue lento y tenso. Sofía se sentía vulnerable, pero también un poco más segura con la compañía. Durante la caminata contó fragmentos de su historia, como su padre, don Esteban, la había dejado allí sin explicación alguna, y cómo había encontrado a Sombra en el momento más desesperado. Mateo escuchaba con atención y, sin juzgar, le ofreció palabras de consuelo. «No estás sola, Sofía. A veces la familia no es la que nos da la sangre, sino la que nos cuida en los momentos difíciles». En el refugio, una pequeña cabaña de madera con una chimenea que crepitaba cálidamente, Sofía pudo finalmente sentarse y descansar. Mateo trajo mantas y algo de comida, mientras Sombra se acomodaba cerca de la puerta, vigilante y protector. Pero la batalla no había terminado. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. Sofía estaba débil, y el trauma de la traición de su padre pesaba en su corazón. Muchas veces se encerraba en un silencio profundo, sin querer hablar ni mirar a nadie.
Por su parte, Sombra mostraba señales de haber sufrido heridas no visibles, como cicatrices en su mirada y un andar lento que despertaba preocupación. Mateo se convirtió en un apoyo indispensable, ayudando a limpiar y curar las heridas de ambos, y animando a la niña a enfrentar sus miedos poco a poco. Los tres comenzaron a formar un vínculo extraño pero necesario. La niña, el caballo y el guardabosques, unidos por el destino y la necesidad de sobrevivir. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Sofía intentó acariciar a Sombra por primera vez con verdadera confianza. El caballo bajó la cabeza y permitió ese gesto, un símbolo de que poco a poco la desconfianza mutua comenzaba a ceder. Fue un momento pequeño pero lleno de significado. Era el inicio de la transformación. Sin embargo, la sombra de don Esteban seguía presente y con ella la incertidumbre sobre el futuro de Sofía. ¿Qué haría ese hombre rico que la había abandonado? ¿Volvería a buscarla o la dejaría para siempre en aquel lugar? Estas preguntas atormentaban a la niña, pero ahora tenía a Sombra y a Mateo, quienes, sin importar las circunstancias, estaban dispuestos a protegerla y darle una oportunidad para sanar. La historia de Sofía y Sombra apenas comenzaba, y aunque el camino era incierto, la esperanza crecía en sus corazones como una llama que ni la más densa oscuridad podría apagar. Los días en la cabaña fueron un lento pero constante proceso de cambio. Para Sofía, cada amanecer era una batalla interna entre el miedo a lo desconocido y la chispa de esperanza que empezaba a encenderse en su corazón. Mientras tanto, Sombra, con su imponente presencia y fuerza silenciosa, se convertía en su ancla, su refugio en medio de un mundo que parecía girar demasiado rápido y sin compasión. Al principio, la niña aún se mostraba desconfiada, como una flor que se cierra ante el frío viento. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, un vacío que parecía difícil de llenar. Pero poco a poco, con la paciencia de Mateo y la compañía constante de Sombra, comenzaba a abrirse a la vida nuevamente. Una mañana, después de una noche especialmente tormentosa, Sofía despertó con una determinación nueva. El sonido de la lluvia golpeando el techo de la cabaña le recordaba la noche en que había sido abandonada, pero esta vez no estaba sola ni indefensa. Se levantó con esfuerzo y con la ayuda de Mateo salió al establo para alimentar a Sombra. El caballo, que parecía entender la importancia del momento, recibió a la niña con un suave resoplido y un movimiento de orejas que indicaba su alegría. Sofía, con manos aún temblorosas, le dio un trozo de manzana que había guardado. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. La confianza mutua comenzaba a transformarse en un vínculo indestructible. Mateo observaba en silencio, consciente de que el progreso no se medía en grandes gestos, sino en esos detalles que construían el alma de ambos. Sabía que el verdadero desafío no era solo físico, sino emocional. Sofía debía aprender a sanar las heridas invisibles que su abandono le había dejado. Durante las semanas siguientes, la rutina se convirtió en un bálsamo para ambos. Sofía se encargaba de cuidar a Sombra, limpiando sus heridas y cepillando su pelaje con cuidado. Sombra, por su parte, parecía entender cada palabra no dicha, acompañándola en sus paseos por el bosque, siempre atento a cualquier señal de peligro. Un día, mientras caminaban cerca del río, Sofía tropezó y cayó al suelo. El miedo a caer y no poder levantarse la paralizó momentáneamente, pero Sombra reaccionó rápidamente, acercándose y posando su cabeza sobre su pecho como un acto de consuelo. Fue la primera vez que Sofía sintió que no estaba sola en el
Mundo que alguien realmente se preocupaba por ella sin condiciones. La niña comenzó a hablarle a Sombra como a un amigo, confiando en sus secretos y temores. ¿Crees que papá volverá? ¿Crees que me olvidó?, preguntaba con voz baja. El caballo, con un relincho suave, parecía responder con un mensaje de fuerza. Nunca estás sola. Pero la transformación no solo fue para Sofía. Sombra también parecía cambiar. De su andar lento y dolorido, pasó a moverse con más energía. Sus ojos recuperaron ese brillo feroz de libertad y valentía. Había algo en la presencia de la niña que le devolvía la vitalidad, como si ambos se alimentaran del coraje del otro. Sin embargo, el bosque y la realidad no les daban tregua. Los días luminosos se mezclaban con tormentas inesperadas, y las serpientes, que antes solo eran un peligro latente, comenzaron a ser una amenaza real. En una ocasión, Sombra tuvo que defender a Sofía de una cobra que apareció de repente entre los arbustos. Con una mezcla de instinto y fuerza, el caballo enfrentó a la serpiente, salvando a la niña una vez más. Estos episodios fortalecían aún más su lazo. Cada peligro superado juntos era una prueba de que, a pesar de las heridas y las cicatrices del pasado, podían construir un presente sólido y seguro. En paralelo, Mateo se convirtió en un mentor silencioso, enseñando a Sofía a leer el bosque, a entender sus secretos y a respetar su ritmo. Le mostró cómo escuchar el viento, cómo identificar los rastros de animales y cómo moverse con cuidado para no despertar a los peligros ocultos. Era un aprendizaje que iba más allá de la supervivencia física. Era una lección de vida y resiliencia. Un día, mientras Sofía y Mateo conversaban junto al fuego, la niña confesó: «A veces siento que soy invisible para el mundo, que nadie me quiere porque papá me dejó aquí». Mateo la miró con ternura y respondió: «El amor verdadero no siempre viene de quienes creemos. A veces, los que más nos abandonan son los que menos nos merecen. Pero tú tienes algo muy fuerte dentro, la capacidad de amar y ser amada, y eso nadie te lo puede quitar». Las palabras calaron hondo en el corazón de Sofía, que comenzó a entender que su valor no dependía del abandono de su padre, sino de la fuerza que encontraba en sus nuevas conexiones. El verdadero momento de transformación llegó una tarde cuando, mientras montaba a Sombra por primera vez, la niña sintió una libertad y confianza que nunca antes había experimentado. El viento acariciaba su rostro y el mundo parecía abrirse frente a ella, lleno de posibilidades y esperanza. Sombra galopaba con poder y gracia, y Sofía se mantenía firme, con una sonrisa que iluminaba incluso la sombra más oscura de su pasado. Habían recorrido un camino lleno de miedo, dolor y dudas, pero juntos habían encontrado la llave para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la paz era frágil. Lejos de allí, en la ciudad, don Esteban comenzaba a sospechar que su hija no estaba desaparecida para siempre. La historia que había querido enterrar comenzaba a resurgir, y con ella, la amenaza de que el hombre rico intentara recuperar a Sofía, no por amor, sino por control y conveniencia. Pero ese sería un capítulo para otra batalla, una que pondría a prueba no solo el vínculo entre Sofía y Sombra, sino la fuerza de su esperanza y determinación. Porque en esta historia, el abandono no era el final, sino el comienzo de una transformación profunda que cambiaría para siempre el destino de una niña y un caballo que aprendieron a protegerse mutuamente contra todos los pronósticos. Los días tranquilos en la cabaña parecían un oasis, pero la tormenta que se avecinaba estaba a punto de sacudir la vida de Sofía, Sombra y Mateo con una fuerza inesperada. Nadie podía prever que la amenaza más peligrosa no vendría solo del bosque, sino del mundo que Sofía había dejado atrás. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas,
Mateo recibió una llamada urgente en su teléfono móvil, un lujo que pocas veces usaba en aquel refugio. La voz al otro lado era fría y calculadora. Don Esteban, el padre de Sofía, había descubierto la ubicación de la niña y venía a recuperarla sin importar las consecuencias. «No la dejaré ir, Mateo», dijo Esteban con tono firme. «Esa niña es parte de mi patrimonio y la sacaré de ese lugar, aunque tenga que romperlo todo». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que don Esteban no era un hombre cualquiera, sino un empresario poderoso y sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para salirse con la suya. Pero también sabía que Sofía y Sombra tenían algo que el dinero no podía comprar, un vínculo inquebrantable y una fuerza interior que nadie podía romper. Cuando compartió la noticia con Sofía, la niña sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El miedo volvió con fuerza, pero esta vez también surgió una llama de desafío. No permitiría que su pasado dictara su futuro. «No me voy a ir con él», dijo con voz firme. «Este es mi hogar ahora. Aquí estoy segura y no voy a dejar que nadie me haga daño». Sombra, que estaba junto a ella, pareció entender cada palabra. Relinchó con fuerza y se acercó para rozar su cabeza contra la mejilla de la niña, un gesto de apoyo y protección. Los preparativos para la llegada de don Esteban comenzaron rápidamente. Mateo reforzó las puertas y ventanas de la cabaña, mientras Sofía y Sombra se preparaban para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Pero nadie estaba realmente listo para lo que estaba por venir. Una noche oscura, bajo la lluvia torrencial, que parecía querer borrar cualquier rastro de vida, se escucharon motores acercándose al refugio. Don Esteban había llegado con un grupo de hombres armados, decidido a recuperar a su hija a cualquier costo. La tensión se cortaba en el aire. Sofía, acurrucada junto a Sombra, sentía que el miedo quería devorarla, pero también sabía que esa vez debía ser fuerte, no solo por ella, sino por el caballo que había salvado su vida y por Mateo, que se había convertido en su familia. Los hombres comenzaron a rodear la cabaña, gritando órdenes y amenazando con irrumpir, pero Mateo no estaba dispuesto a rendirse. Salió al frente y, con voz firme, les dijo: «Aquí no entran. Esta niña no es una propiedad ni un objeto para ser tomado a la fuerza. Si quieren pelea, la tendrán». Don Esteban, con una sonrisa fría y despreciativa, respondió: «No sabes con quién te estás metiendo, Mateo. Esto es solo el comienzo». La batalla por la libertad de Sofía y Sombra había comenzado. En medio del caos, Sofía se aferró a Sombra como nunca antes. El caballo, con un relincho fuerte, se lanzó hacia la puerta, derribándola con un poderoso embiste. La niña subió a su lomo y juntos galoparon hacia el bosque, perseguidos por los hombres de don Esteban. La lluvia les golpeaba el rostro, los truenos retumbaban como un tambor de guerra, y la noche parecía cerrarse sobre ellos. Pero la determinación de Sofía y la fuerza de Sombra eran un faro en medio de la oscuridad. En un momento crítico, una serpiente venenosa apareció en su camino, bloqueando la única salida. Sofía sintió el terror apoderarse de ella, pero Sombra se interpuso pisando con fuerza y ahuyentando al reptil. Fue un instante que selló su unión. El caballo no solo era su protector físico, sino su guardián espiritual. Finalmente, después de un escape angustiante, lograron encontrar un escondite natural en una cueva oculta entre las rocas. Allí, al abrigo de la tormenta y el peligro, Sofía pudo por primera vez llorar sin miedo, liberando todo el dolor y la rabia acumulados. Mateo, que los había seguido de cerca, llegó poco después y los encontró abrazados, vencidos pero no derrotados. «Lo lograron», dijo con una sonrisa triste. «Pero esto no termina aquí. La verdadera batalla apenas comienza». En ese refugio improvisado,
Sofía comprendió que el amor y la lealtad pueden ser armas más poderosas que cualquier ejército, que la valentía nace del miedo enfrentado y que la esperanza puede florecer incluso en la noche más oscura. Sombra, con su cuerpo caliente y firme bajo ella, era la prueba viviente de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Pero el destino tenía preparada otra sorpresa. Don Esteban no se rendiría tan fácilmente y el tiempo comenzaba a correr en su contra. El amanecer después de aquella noche de tormenta trajo consigo una calma inesperada. El sol se filtraba entre las ramas del bosque, dibujando luces doradas que parecían prometer un nuevo comienzo. Sofía despertó lentamente, con la piel aún húmeda por la lluvia y el corazón latiendo con un ritmo diferente, uno marcado por la esperanza y la fuerza renovada. Sombra descansaba a su lado, inmenso y sereno, como un guardián que nunca la abandonaría. Mateo estaba cerca, vigilante y cansado, pero con una sonrisa en el rostro que reflejaba orgullo y satisfacción. Habían logrado algo que parecía imposible: escapar del pasado y construir un presente. Pero la libertad no era solo una cuestión de huir, sino de sanar. Sofía sabía que debía confrontar las sombras que la habían perseguido desde que su padre la abandonó en aquel lugar lleno de serpientes. Por eso, decidió enfrentar a don Esteban, no con violencia, sino con la verdad que su corazón guardaba. Cuando llegaron a un pueblo cercano, Mateo la ayudó a contactar con una organización que protegía a niños en situaciones vulnerables. Allí, Sofía encontró apoyo, amor y la oportunidad de reconstruir su vida lejos del control y la indiferencia de su padre. Don Esteban, al ver que no podría manipular ni someter a su hija, empezó a perder terreno. La ley y la justicia se convirtieron en aliados de Sofía, y poco a poco el hombre rico que una vez la había abandonado fue desenmascarado como un ser egoísta y cruel. Mientras tanto, en el bosque, Sombra se convirtió en un símbolo de resistencia y protección. La comunidad local, inspirada por la historia del caballo y la niña, comenzó a cuidar del entorno natural con renovado respeto, entendiendo que la verdadera riqueza estaba en la vida, no en el dinero. Sofía visitaba a Sombra cada día, montando por senderos que antes le parecían imposibles de recorrer. Su vínculo era inquebrantable, un lazo tejido con hilos de dolor, amor y superación. En cada relincho, en cada trote firme, ella encontraba la fuerza para seguir adelante. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde la cima de una colina, Sofía comprendió algo esencial. El abandono no definía quién era, sino lo que elegía ser a partir de ese momento. La oscuridad de su pasado había dado paso a una luz interior que nadie podría apagar. Con lágrimas en los ojos, agradeció a Sombra, a Mateo y a todos los que la habían acompañado en esa travesía. Su historia no era solo de supervivencia, sino de transformación profunda y auténtica. El bosque, las serpientes, la tormenta y el miedo quedaron atrás, convertidos en lecciones que la hicieron más fuerte. Y el amor verdadero, había surgido donde menos lo esperaba, en la forma de un caballo que no solo la protegió, sino que le enseñó a confiar en sí misma. Hoy, Sofía es una joven llena de sueños y proyectos, comprometida con proteger a otros niños que, como ella, necesitan una segunda oportunidad. Sombra sigue siendo su compañero inseparable, recordándole cada día que la esperanza puede renacer incluso en los lugares más oscuros. La historia de una niña abandonada y un caballo valiente es ahora un faro para muchos, un testimonio vivo de que, aunque el pasado pueda estar marcado por la traición y el abandono, el futuro siempre está abierto a la posibilidad de la redención y el amor. Y así,
En un rincón del mundo donde una vez hubo miedo y serpientes, floreció la promesa de una vida nueva, construida con coraje, lealtad y la fuerza indomable de quienes se niegan a rendirse, porque al final no se trata de dónde vienes, sino de hacia dónde decides ir. Y Sofía y Sombra eligieron juntos un camino de luz que nadie podrá jamás borrar.